Estamos con Rafael Barajas y el Fisgón. ¿Cómo estás, Rafael? Qué gusto verte. Pues bien, preocupado por el país porque viene la reforma petrolera. Nos platicabas que el panorama está bastante color de hormiga triste, tenemos las cámaras en contra con una mayoría del PRI. ¿Cómo está la situación? Sí, mira, el PAN y el PRI hacen mayoría de manera automática y el problema es que tienen toda la intención de aprobar una reforma energética que es lesiva a los intereses del pueblo mexicano, y de hecho el proyecto de ellos es decir, hacer cambios constitucionales, ¿no? Lo que implica que son cambios ya definitivos que va a ser muy difícil echar para atrás, etcétera. El problema es que el proyecto básicamente implica entregarle contratos a 25 años a las petroleras multinacionales, sobre todo contratos en aguas profundas, donde se encuentra una parte muy importante de las reservas petroleras de México, y entregarles, entre otras cosas, lo que es el futuro de la industria petrolera, que son las reservas de gas shale y de petróleo esquisto-bituminoso. Entonces, la verdad es un golpe profundo para el futuro de la industria petrolera mexicana y nacional, y por supuesto para el país, ¿no? Es entregarle a las multinacionales la riqueza del país, una riqueza que tanto le ha dado al país, que tanto trabajo costó conquistar y que ha sido la estabilidad de la nación durante décadas, ¿no? Es una barbaridad. Va a ser un empobrecimiento generalizado muy rápido, es decir, lo vamos a ver en 5 o 10 años, un empobrecimiento general por la entrega del petróleo, si es que se aprueba esta reforma. Explícanos qué es el gas shale. El gas shale son formaciones, es un tipo de gas que se encuentra preso en el subsuelo y que tiene que te permite tener grandes reservas de hidrocarburos. Igual, el petróleo bituminoso se encuentra en las arenas bituminosas y son formas, es arriesgado explotarlo, se necesitan procedimientos muy modernos, etcétera. Pero ahí es donde se encuentra el grueso de las reservas de hidrocarburos del planeta, en el gas shale y en el petróleo esquisto-bituminoso. Dinos cómo es posible que hayamos llegado a esta situación donde tenemos tanta desventaja en las cámaras, básicamente, que es donde se va a aprobar esto. Mira, tenemos desventaja por muchas razones. La primera, el primer problema es que son 30 años ya de aplicación del modelo neoliberal. Una de las cosas que más dañan que más han dañado a la economía mexicana fue la firma del Tratado de Libre Comercio. Es decir, a partir de la firma del Tratado de Libre Comercio, la economía de México dejó de estar en manos de los mexicanos, pasó a ser controlada por los consorcios multinacionales, se cambió, entre otras cosas, el perfil industrial del país, es decir, todo lo que era la pequeña y mediana industria nacionales entraron en quiebra y fue sustituido por franquicias, por sweatshops, por estas maquilas, etcétera, ¿no? Entonces, eso obviamente ha implicado una reestructuración general de la nación. Y durante más de 30 años lo que han hecho estos señores es desorganizar al pueblo de México. Si tú te fijas, los grandes sindicatos que había en la década del 1980 ya no están, porque entre otras cosas desaparecieron las fábricas que eran la base de esos sindicatos. Es decir, ha habido cambios muy radicales, es decir, hicieron un cambio profundo de la economía mexicana y de la nación mexicana también. Sigue siendo un puñado de gente muy poderosa la que lleva control de todo esto, y sigue estando el pueblo no solo como estaba, sino peor. Claro, no hablemos de la propiedad del campo, por ejemplo, ¿no? No nada más sigue siendo, sino que ahora más que nunca lo que tenemos es una oligarquía, es decir, lo que se ha consolidado en México es una verdadera oligarquía financiera. Es un grupo, es decir, son menos de 30 familias que controlan el grueso de la riqueza nacional, ¿no? Ante eso estamos. Es su país y ellos controlan, entre otras cosas, las televisoras, controlan, entre otras cosas, los grandes diarios. A eso se dedican.
¿Cómo ves este asunto de, vaya, el pueblo oprimido, o sea, es decir, todo el resto de la población a quien se le quitó su trabajo, etcétera, son ahora manipulados por la televisión? ¿Cómo ves ese monopolio y esa utilización que se le da a la televisión y a los medios? Mira, la televisión desde siempre, desde que nació, ha tenido un gran poder y una gran capacidad de penetración. Y las televisoras son, efectivamente, los consorcios informativos son uno de los grandes negocios de estas grandes familias, de estas familias oligárquicas. Pero a pesar de todo, yo estoy convencido de que en fechas recientes sí ha habido cambios importantes. La aparición de las redes sociales sí ha implicado cambios importantes en toda esta estructura de control. Veamos, por ejemplo, lo que pasó con la visita de Peña Nieto a la Ibero. Ellos controlaron los medios, controlaron la información. Al día siguiente había periódicos que te decían que Peña había tenido un gran éxito en la Ibero. Fueron las redes sociales las que rompieron este monopolio informativo y las que finalmente lograron transmitir la idea de que en la Ibero a Peña le había ido de la patada, ¿no? Entonces, sí creo yo que los medios informativos, los consorcios informativos son muy poderosos, pero sí creo yo que tienen grandes limitaciones y que cada vez las van a tener más. Entonces, nos tenemos que organizar. Es decir, lo único que queda hacer aquí es una gran organización social para poder revertir este horror que han promovido estos señores durante 30 años y que se llama neoliberalismo. Esta situación, este gran horror, ocurre en todo el mundo. O sea, vemos la misma situación en Europa, en África, en todas partes básicamente. Está el sistema a punto de romperse, está ya en una crisis. Va a ser a lo mejor México el detonador, o no sé, en otra parte, pero está a punto de cambiar. Mira, lo que tú estás diciendo es muy correcto, es muy cierto. Es decir, el modelo neoliberal es un modelo global, se aplica en todo el planeta. Lo que pasa es que se ha aplicado de manera desigual en todo el planeta. En Latinoamérica se aplicó de una manera sumamente brutal. Y ya tenemos que algunas regiones del continente, concretamente el Cono Sur, ya se rebeló contra el modelo. Y hay un montón de países que ya no siguen en la égida neoliberal, concretamente Argentina, Venezuela, Bolivia, Paraguay, etcétera, ¿no? Y lo que sí es cierto es que en Europa quieren aplicar ahora lo que en México se empezó a aplicar hace 30 años. Entonces, ese es el punto en el que se... Ahora, yo sí estoy convencido de que el modelo está herido de muerte. La crisis del 2007-2008 es una crisis fatal, es una crisis mucho más grande que la crisis del 29. Lo que están haciendo estos señores es administrar la crisis todavía en su beneficio, pero yo creo que tampoco tienen mucho margen de acción y de movimiento. Yo estoy convencido de que la crisis ya estalló y que simplemente están retrasando sus efectos. Lo mismo ocurrió con la crisis del 29. Cuéntanos de eso. Sí, la crisis de 1929, estalla una crisis en 1929, es la Gran Depresión, pero durante mucho tiempo, durante muchos años, los dueños del dinero hacen como si no hubiera crisis. Y tomaron toda una serie de medidas que lo que hicieron fue profundizar esa crisis. Es hasta que Roosevelt llega y aplica el New Deal que empiezan a salir de esa crisis. Es decir, cuando se dio el cambio de modelo. ¿Siguieron sacando provecho de esa crisis? Por supuesto. Es decir, mira, en los momentos, los grandes empresarios financieros siguen una política de rapiña. Entonces, como bien sabemos, las aves de rapiña, en los momentos de crisis es cuando mejor comen. Es cuando hacen sus mejores negocios. Entonces, en plena crisis los viste amasar fortunas increíbles en 2008. Y sacaron dinero donde fuera y compraron empresas en nada. Se hicieron mucho más ricos. Un puñado de gente se hizo mucho más rica durante la crisis. Nos decías que también de esta entrega de la industria petrolera, la gente va a sacar partido de pero por supuesto, mira, yo estoy convencido de que hay un sector de la clase política que se va a beneficiar grandemente con los contratos que piensan firmar a partir de la repartición del petróleo nacional, sin duda. Ahora, estos contratos se van a pagar
¿Lo va a pagar las compañías de su propio capital o de dinero del erario mexicano? Yo supongo que va a haber sobornos, va a haber, es decir, mira, no sabemos todavía lo que va a pasar. Es decir, no sabemos cómo se va a dar. Pero de que hay grandes contratos y de que van a soltar dinero por esos contratos, yo no tengo la menor duda, eso es un hecho. Y de que esperemos que no lo veamos, nos tenemos que organizar. ¿Cómo ves la organización en México? ¿Estamos organizados? Pobre, la organización es todavía pobre. Para detener esto tenemos que organizarnos mucho más, es decir, nos tenemos que convertir en un movimiento en resistencia. ¿Qué pasó en el 2012? Había la organización, hubo, en fin, Faltó mucho, es decir, organización implica... en 2012 yo estoy convencido de que López Obrador volvió a ganar la elección y estoy convencido de que se la volvieron a robar. Y el problema tiene que ver, es decir, la gente se movilizó, hizo un montón de cosas, pero no fue suficiente. Tenemos que hacer más. ¿Qué pasó? ¿Por qué faltó? No sé, eso hay que preguntarlo a la gente. ¿Qué tenemos que hacer ahora? No sé, vamos a tener que movilizarnos más, tenemos que organizarnos como nunca lo hemos hecho. ¿Cómo ves a la izquierda? Ahora vemos mucho más claro dónde está el PRD, la línea de los chuchos y también los otros partidos, y surge este nuevo partido Morena. ¿Cómo ves todo eso? Bueno, pues, con esperanza y con mucha preocupación, ¿no? Es mejor que las cosas estén claras, eso por supuesto, pero obviamente a la gente le hace falta organizarse. Mire, es increíble porque una de las cosas que siempre han hecho los señores del poder es que han desorganizado a la gente y han buscado convencerla de que no hay manera de organizarse, de que hagamos lo que hagamos, de todos modos la tenemos perdida, y eso no es cierto. Si nos movilizamos y nos organizamos, podemos ganarla. Se infiltra la derecha en la izquierda, etcétera. No, se corrompe la izquierda. Digo, lo que estamos viendo con la firma del pacto es increíble. Yo no entiendo qué carajos está haciendo el PRD ahí si la gente que votó por el PRD votó contra esas reformas. ¿Por qué están ahí? Pues sí, tenemos ahorita que aguantar pues todo esto, las cámaras, ¿no? Van a estar 3 años y después otra presidencial, entonces es un largo tiempo para defender no solo la reforma petrolera, sino todas las reformas que se vienen juntas. Hay que defenderlos. ¿Cuáles son los riesgos para un ciudadano cualquiera? ¿Qué representa el hecho de que se entregue este petróleo? Bueno, la entrega del petróleo significará un empobrecimiento brutal al corto plazo, ¿eh? No va a haber dinero. Bueno, ¿algún mensaje para nuestro auditorio, para México? Pues nada, que hay que organizarse y hay que defender el petróleo. Muchas gracias, Rafael. Al contrario. Es decir, entregar esa riqueza a 25 años es asegurarnos que nuestros hijos durante 25 años, por lo menos, no van a ver el beneficio de esa explotación. Es una salvajada. Y es entregarse, además, la bronca es que ¿cómo lo rescatas luego? ¿Cómo le dices a ese entonces, bueno, ya los explotaste suficiente, ahora dejan explotarnos a nosotros? No va a haber cómo. Porque estas empresas tienen el poder para quedarse y México no tiene el poder para sacarlas. Nos dicen que no nos preocupemos, que la reforma prohibiría que las empresas petroleras pudieran reclamar la propiedad de las reservas y solo compartirían los riesgos y los beneficios de los hallazgos importantes. El problema es que con las multinacionales tú nunca sabes qué es lo que te administran, y ellos son expertos en quedarse con los beneficios y compartir los riesgos. Si ellos administran, ¿qué es lo que van a hacer? Nos van a compartir los riesgos y se van a quedar con los beneficios. Y además nos dicen que no se les pagaría a las empresas con petróleo, se les pagaría únicamente con el equivalente en precios del petróleo en el mercado internacional. No se les paga con petróleo, pero se les está pagando con la renta petrolera, que es al final de cuentas exactamente lo mismo. Es una tomada, es decir, todo el proyecto de Peña, si ustedes lo analizan bien, es una barbaridad. Es una barbaridad. La prioridad, dicen los promotores de la reforma, es que México tenga un crecimiento mayor. Y según altos funcionarios, el incremento en inversión y de producción haría que la economía mexicana creciera, ¿saben cuánto? 2% más.
estaríamos hipotecando todo el futuro petrolero de México por un crecimiento a corto plazo de 2%. Ustedes díganme si es un buen negocio. Pues es una barbaridad. Ahora, aquí lo que es increíble, ¿no? ¿Y por qué tienen tanta prisa en entregar el petróleo? Les voy a decir por qué. Porque a cambio de entregar el petróleo van a entregar las empresas multinacionales contratos muy fuertes a corto plazo. Va a haber una derrama de dinero a altos niveles como nunca la ha habido. Va a haber va a ser el negociazo de la clase política de corto plazo. Todos van a salir hiper, ultra, archimillonarios. Y el problema es que van a entregar la renta petrolera 25 años por lo menos y después no va a haber renta. No va a haber dinero. Insisto, hoy el 35% del presupuesto nacional viene del petróleo. Si nos quitan eso, ¿cómo lo vamos a sustituir? Yo les voy a decir una cosa, ellos lo saben. Entonces, al mismo tiempo que piensan entregar el petróleo, piensan hacer una reforma hacendaria para llenar el boquete que va a dejar que se deje de recibir dinero del petróleo. Ahora, hacer la reforma financiera hacendaria puede estar bien, porque pues claro, las grandes empresas como Carso, como Cemex, etcétera, pagan 4%, 7% de impuestos. Es necesario hacer esa reforma, pero esa no es la reforma hacendaria que van a hacer. La reforma hacendaria que ellos piensan hacer implica subir IVA en alimentos y medicinas y ponerle IVA a alimentos y medicinas y subir el IVA generalizado. Entonces es el saqueo otra vez del pueblo de México. Es una barbaridad, es una verdadera salvajada. Y obviamente que es un proyecto a corto plazo. Si Peña va a terminar su sexenio bien, con un crecimiento del 2%, 3%, y después el que siga que se rasque con sus uñas y a ver cómo le hacemos. El problema es muy grave y el proyecto es muy voraz. Ahora bien, yo quiero decirles una cosa, es decir, la entrega del petróleo tiene además toda una serie, digamos, de problemas colaterales muy serios. Para empezar, va a implicar el empobrecimiento general del país, va a significar menos educación, menos infraestructura, menos empleo, menos becas, menos apoyo al campo. Entonces, ¿qué va a hacer la gente? Pues se prevé que la gente se va a ir. Al mismo tiempo, Estados Unidos está construyendo otra vez su pared en la frontera para que no nos vayamos todos para allá, pues ya se vio. Entonces, todo esto se plantea en un momento en el que Washington impulsa como nunca la militarización de la frontera norte para que el norte de México, sur de Estados Unidos, para que los mexicanos no puedan migrar. Ahora, vamos a hacer cuentas de qué vive este país, de dónde salen las divisas de la nación. Pues solo tenemos tres fuentes, que son el petróleo, sin lugar a dudas, el dinero de los migrantes, el narco. Entonces miren, el petróleo lo piensan entregar. El dinero de los migrantes lo van a cortar con estas medidas en la frontera, con la legalización de los mexicanos allá. Va a dejar de llegar dinero de los migrantes a México. Pues, ¿en manos de quién nos vamos a quedar? Nos vamos a quedar en manos del narco. Es un proyecto que busca consolidar un narcoestado. El tema es grave, el tema es muy serio e implica una oleada de inseguridad brutal dentro de los próximos años. Entonces imagínense, sin petróleo, sin dinero, en manos del narco, ese es nuestro futuro, ¿eh? Ese es el futuro promisorio que nos están trayendo estos señores. Ahora bien, ahí va la bronca, que es muy seria. La propuesta de reforma lesiona los intereses de la mayoría de la soberanía del país, sin duda. Para cambiar la Constitución necesitan 66% de votos. Yo decirles una cosa, hay rumores de que piensan meter la reforma energética en la Cámara de Diputados y la reforma hacendaria en la Cámara de Senadores o viceversa, la que sea, porque saben que las tienen que hacer al mismo tiempo. Eso
eso ya el chiste, el rumor está fuerte en los corrillos de la clase política. Y el problema es que para cambiar la reforma energética, para cambiar las leyes petroleras, necesitan el 66% de los votos. ¿Saben qué? Los tienen. Si solamente sumamos a los votos del PRI, a los votos del PAN, los juntan. Si además está ahí metido PRD con sus proyectos tipo chuchos, etcétera, pues ya se amarró. Eso ya se amarró. Entonces, lo único que puede detener esta reforma va a ser la movilización de la gente. Ahora, yo les quiero decir una cosa, ya nos movilizamos hace 6 años para pararla y la paramos. Ahora, la pregunta es, ¿nos va a alcanzar para parar? ¿Tenemos la capacidad para movilizarnos y para parar? Yo les voy a decir una cosa, yo no sé si la tengamos, yo creo que hay que hacer todo el intento para hacerla. Y hay que movilizar a Juan de las Pitas, porque es un hecho que el grueso de la población sí está convencida de que la reforma es una brutalidad. Por lo menos el 68% de la gente está convencida que no quiere cambios en Pemex. Ya salió una encuesta, ya lo saben, por eso no lo piensan llevar a referéndum. Entonces, tenemos que agitar a la gente, tenemos que informar a la gente, tenemos que darle datos a la gente, datos duros a la gente. Ustedes que han estado en los círculos de estudio desde hace 6 años, díganme, ¿alguna vez nos hemos equivocado en estas predicciones? Y les voy a decir, no porque seamos muy fregones, no porque seamos adivinos, es porque ellos son muy cínicos. Porque ellos son muy cínicos, ponen y lo único que hacen es que exhiben su juego, pero hacen una campaña de propaganda que oculta todo su juego real. Pues ahorita vamos a tener una serie de campañas brutales diciéndonos que los que están en contra del petróleo están, que la reforma es la neta, que es lo mejor que se puede hacer, que es maravilloso. Y, ojo, nos vamos a enfrentar ahora al PRI, Rafa. El PRI tiene la costumbre de usar la violencia. El PRI tiene la costumbre de meter golpeadores, el PRI tiene la costumbre de meter provocadores. Vamos a tener que ser muy inteligentes para darles la vuelta. Vamos a tener que organizarnos bien y encontrar formas de resistencia que brinquen toda la estrategia de estos señores. Porque además, como lo comentamos hace ratito con Peri Jesús, el PRI seguramente tiene plan A, B, C, D, E, F, G, hasta el plan Z. Seguro que lo tienen. Pues hasta el Z40 tienen. Todo eso tienen. Bueno, nosotros también tenemos que movilizarnos, tenemos que encarecerles en serio el proyecto de reforma que tienen. Esto apenas empieza. Nos vamos a tener que prodigar, nos vamos a tener que multiplicar, nos vamos a tener que convertir en verdaderos informadores de la sociedad, en sectores de la conciencia crítica de la sociedad. No se trabajar muy en serio. Son puras malas noticias las que les tengo, para variar. Pero creo que son simplemente un acercamiento a la realidad. El PRI además no está solo, lo están utilizando. Esto es un reto de Washington y de las grandes multinacionales. No nos engañemos. El problema es el siguiente: Pemex no es del gobierno, el gobierno lo administra. Pemex es de todos los mexicanos, porque hasta donde yo sepa, fueron mi abuelo y mi padre, etcétera, los que aportaron lana para comprar Pemex. Pemex nos pertenece a todos. La tenemos que pelear y la tenemos que defender todos. Pues hasta aquí las buenas noticias, chicos.